Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y como dice el doctor Máximo Carvajal, 1 año, 5 meses juntos haciendo trueques. 1 año, 5 meses, no lo puedo creer, ha pasado muy rápido, pero la verdad es que para nosotros ha sido muy satisfactorio. Me encanta verlos aquí, me encanta conectarme diario y ver que todos tenemos la intención de hacer este trueque de conocimientos, de aprendizaje. Y bueno, pues para nosotros nos anima el verlos aquí conectados, el aportar un granito de arena y todas las personas que siempre nos realmente nos iluminan con sus conocimientos en la materia de cada expositor, pues la verdad ha sido muy gratificante en este año, 5 meses. La verdad a todos les quiero agradecer que estén aquí y bueno, también agradeciendo a quienes transmiten en redes sociales, en Canaco, con Canaco Servitur, que nos transmiten diariamente a través de sus redes sociales. Luego nos mandan las preguntas eh, a través de las redes sociales, a través de TLC Magazine México, de TLC Asociados, que siempre se conectan con nosotros para seguir haciendo trueques. Y bueno, pues aquí nosotros le llamamos este mes el mes de las Olimpiadas del Conocimiento. Tenemos aquí a una gran invitada, a una amiga que quiero mucho, que estimo, que con esgrima nos va a hacer un touché con el tema de por qué usar robots en el comercio exterior. La verdad es que ya estoy como, Natalia, ya quiero saber qué tanto nos vas a decir. La verdad es que utilizar y aprovechar la tecnología en cualquier materia es indispensable y más en nuestra época. Bienvenida a ser un trueque, Nat. Hola Dani, muchas gracias. Pues sí, de hecho cuando vi que me había tocado la esgrima dije, wow, qué padre. Nada más faltó que me Sí, hubiera tocado la equitación para cerrar con broche de oro. tienes toda la razón. O sea, quien te conoce hubiera sido con equitación y hubiera sido maravilloso, pero bueno. Sí, bueno, pero al final este tema de utilizar la tecnología en el comercio exterior va a ser como una estocada, ¿no? Entonces creo que quedó como anillo al dedo. Muy padre. Muy bien. Sí, pues muy bien. Bueno, pues antes de darte la palabra, Nat, me gustaría presentar tu semblanza. Digo, eres gran conocida en el ámbito de comercio exterior, pero siempre es muy importante resaltar tu trayectoria. Y bueno, Natalia Besanilla es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana del Noroeste, obteniendo el título distintivo de excelencia académica, logrando el mejor promedio de su generación. Cuenta con el título de máster en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España, y actualmente está cursando la maestría en Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad de Rioja. Además, cuenta con diversos diplomados y cursos en alta dirección y gerencia, y también de comercio exterior. Ha sido catedrática de diferentes universidades como la Universidad Iberoamericana, La Salle, impartiendo materias de derecho aduanero, tramitaciones aduaneras, industria maquiladora, entre otras. Ha participado como perito en juicios en materia aduanera y publicado diversos artículos para revistas especializadas en comercio exterior. Ha colaborado en firmas internacionales en el área de comercio exterior y también manejado gerencias de aduanas en maquiladoras de la industria médica y mueblera. Es experta en manejo de control de inventarios de anexo 24 y anexo 31, así como implementación sistemática de procesos y mejoras en departamentos de aduanas. Colaboró 11 años como directora de operaciones y servicios en una de las empresas más representativas de sistemas de control de inventarios de anexo 24 y anexo 31. Y Nat, pues bienvenida a Hacer un Trueque, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Dani. Una duda, ¿la presentación la va a estar compartiendo? A ver, ¿quieres que la compartan? Ah, ahora sí que como me digan, si la tienen Aquí ustedes. es como tú gustes, si quieres que te Mira, ayude. si está como opcional, mejor la comparto yo Sí, eh, para poderla estar moviendo. Dame un momento para compartir. ya tienes permisos para compartir. Perfecto, ya Ok. está. Y bueno, la idea es, ya sabes, como 45 minutos de tu exposición y al final hacer como un intercambio de preguntas y respuestas y comentarios tanto de los panelistas como quienes están conectados aquí a través de Zoom. Claro que sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Dani, de veras, que es un gusto poder estar con ustedes otra vez en esto. Ahora sí que como tú dices, quienes me conocen saben que esto de la información, de la automatización de la información, es mi pasión. Tengo una buena cantidad de años dedicándome a los sistemas de control de inventarios y las reconstrucciones que nos persiguen a todos, ¿no? Entonces, he enfocado de manera más importante los últimos años en ver cómo podemos prevenir estar cayendo en
multas, reconstrucciones, en que ahora sí que sigue siendo una pesadilla manejar el Departamento de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita les iré dando una platicada de cómo la conclusión ha sido que el implementar tecnología, pues es lo que puede llegar a hacer la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, si quieren vamos a comenzar. Siempre he dicho que para cualquier cosa que hagamos, lo que hagamos en la vida, tenemos que tener claro cuál es la razón de ser de lo que estamos haciendo. Ahora sí que desde el departamento de aduanas, desde cualquier función que estemos realizando, tenemos que tener al final del camino muy claro cuál es el objetivo para que podamos entonces trazar el camino. Entonces, hay que identificar para qué... Perdón que te interrumpa, se ve tu doble pantalla, se ve que estás como proyectando y se ve la que está adelante. A ver, O sea, ya sabes que a lo mejor estás manejando doble pantalla y por una se ve como la que vas a exponer. Digo, no hay ningún problema, ¿no? Nada más que se ve doble pantalla. No sé por qué. Es para que tengamos doble conocimiento. Está bien, nos vamos adelantando, así que En la parte uno de ojo al arriba, gato y otro. en la parte de arriba donde dice Display Settings, Ok, ajá. le clic ahí y después en la primera opción. Ya desconectó su pantalla, ¿verdad? No, ahora sí que no sé qué fue. Okay, entonces si quiere nada más Voy dele a detenerla escape. y la voy a volver a compartir. Sí, exacto. Ajá, nada más dele escape. Si no, que la deje así. Ajá. No pasa nada. Sí, no pasa nada. O sea, se veía bien, nada más que se veía doble pantalla. No tenemos problema. Bueno, a ver, vamos a ver si ahorita a la vez. En la Creo parte de abajo que ya presentar. quedó. ¿Sí? Ya quedó. Así, a ver, ponle nada más en presentación. Ajá. Ahí. Slideshow. Ahora tengo congelada mi pantalla. No, pues a mí me reprueban con eso. Sí, yo estoy igual en ese sentido, a mí me cuesta trabajo. Hablando de tecnologías y de robots, ¿no? Hay algunos que nos cuesta más trabajo esta parte de la tecnología. Qué pena decir, ay, la que fue a hablar de tecnología y no podía compartir su pantalla bien. De No. robótica, no nomás de tecnología, Sí, sino ¿verdad? de robótica. Es que aquí, Y no en puedo con Hagamos el un Trueque, PowerPoint, ¿no? hay un Hay que- enanito del internet que nos hace travesuras. Hay Así que que traer a un robot. Ahí sí, deja, ahí se ve ya está igual, bien, pero se ve bien, ¿eh? No pasa nada. vámonos. Ok, muy bien. Bueno, entonces hablamos del por qué, de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces vemos que la razón de ser de un departamento de comercio exterior básicamente son dos funciones primordiales y una que hemos visto típicamente ya que la mayoría de las empresas grandes la han movido a otras áreas, ¿no? Que es la de logística de materiales. Pero hay dos de ellas que no nos podemos deshacer, de las que no nos podemos deshacer. Una que es propiamente la operación de la importación y exportación, es decir, hacer que la mercancía llegue tanto a la empresa como de regreso con el cliente o con nuestro corporativo. Y la otra, que es la del cumplimiento aduanero, y que como muchos de ustedes saben, y sobre todo a partir del 2015, cada vez estamos más revestidos de un carácter fiscal, o sea, ya somos un departamento con un carácter fiscal muy importante. Entonces, esta función de cumplimiento aduanero cada vez ha obtenido un carácter mucho más robusto, ¿no? Y como les decía, finalmente la de logística de materiales, que incluso podemos ver que ya se ha movido a áreas como de materiales propiamente. Entonces, bueno, al final el objetivo de la operación, como les decía, es hacer que la mercancía llegue. Y la mayor preocupación, yo me acuerdo que en la mayoría de las encuestas y de las entrevistas que hago a los departamentos, nos decía que su mayor preocupación era el que si no llegara la mercancía, tenían encima al gerente de producción, al de materiales, con un pie aquí, sonando todos los teléfonos porque no llegaba la mercancía y se iba a parar el piso de producción. Creo que ese es uno de los mayores miedos, que la mercancía no esté llegando a tiempo para que puedan producir. Y desde el punto de vista de cumplimiento, pues obviamente tenemos que estar cuidando todas las obligaciones que tenemos derivadas de todos los permisos que tenemos, ¿no?
que si tenemos CIMEX, OEA, PROSEC, cualquier certificación que tengamos, pues tenemos que estar cumpliendo con cada uno de sus requisitos. Y al final, si lo vemos fríamente, decimos, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa en el ámbito aduanero? La mayor preocupación siempre, incluso muchos me hacían burla de que los asesores siempre asustamos con que el SAT, bueno, el antes SAT y ahora ya tenemos uno nuevo, ¿no? Pero es el coco, ¿no? Nos asustan con que va a llegar el coco y te va a cerrar y te va a poner multas. Entonces, tenemos dos preocupaciones. Una es que le tenemos miedo al de producción porque no llega la mercancía, le tenemos miedo al gerente de planta, le tenemos miedo al de materiales porque no está entrando o saliendo la mercancía en tiempo y forma. Y nuestra otra preocupación es que, bueno, ya logré que cruce y que llegue, pero quién sabe qué trancas me salté, quién sabe cómo llegó la mercancía. Y ahora mi mayor miedo es que en el momento en que yo recibo una auditoría, pues a ver cómo me va, ¿no? Porque no estoy cumpliendo. Entonces, digo, lo hemos visto en muchas partes, que el Departamento de Comercio Exterior se ha convertido en un departamento más de reacción que de planeación. Es decir, siempre está tapando hoyos en lugar de estar previniendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse un cuadrito nada más para que podamos ver más o menos cómo se ha comportado la autoridad en los últimos años. Y aquí algo que me llamaba la atención y es muy lógico. Si ustedes se dan cuenta, las visitas domiciliarias de 2012 para acá, si vemos en la cantidad de visitas domiciliarias, ¿cuántas genera la autoridad? Igual, revisiones de gabinete, vamos más o menos igual. Si se dan cuenta, han ido disminuyendo conforme pasan los años. Tenemos que en 2012 teníamos 22,000 visitas domiciliarias, cuando ya en el 2020 estamos presenciando menos de 6,000. Igual en las revisiones de gabinete se han reducido de forma importante, mientras que los pagos, bueno, esos más o menos se mantienen igual. Sin embargo, si se dan cuenta, el monto de recaudación fiscal es muchísimo mayor hoy en día que lo que hacían con 22,000 visitas. ¿Por qué? Bueno, porque estamos frente a una autoridad muchísimo más tecnológica también. Tenemos una autoridad en donde ya tienen un cruce de información, o sea, antes de llegar con nosotros, ya cruzaron la información, ya saben en dónde nos está doliendo, ya saben en cuáles incoterms parece que estamos declarando un incoterm incorrecto, y están cruzando valores, están cruzando toda la información. Entonces, ciertamente, sí estamos frente a una autoridad mucho más automatizada. Y lo vemos hasta en la misma aduana, ¿no? Que ya tenemos códigos QR para cruzar la mercancía, o sea, se han reducido muchísimo los papeles. Entonces, quiere decir que tenemos que revisar hacia adentro. Si nosotros estamos avanzando también en ese nivel de tecnología y de administración de los datos. Aquí, cuando hablemos de tecnología, tenemos que recordar que en el Departamento de Comercio Exterior nuestra materia prima es la información, son los datos. Entonces, nosotros somos también como si fuéramos una maquiladora. Comercio Exterior maquilamos información. Eso es lo que hacemos. Entonces, siendo que la materia prima es la información, si no cuidamos la calidad de la información, pues vamos a tener nuestro producto terminado, que es los reportes y los resultados del cruce de la información, pues va a ser de muy mala calidad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí les puse una foto. Estos son datos reales de las auditorías que nos ha tocado, pues con las que nos ha tocado trabajar en los últimos 3, 4 años. Y aquí lo que estoy tratando de poner en fotografía es qué tan caro nos sale y cuáles son los errores que nos salen más caros. De todas las auditorías que nos tocó atender en los últimos años, el valor mayor de las multas se encuentra en lo que está relacionado con no poder demostrar el retorno de las mercancías. Es decir, no poder demostrar las descargas de la materia prima importada, ¿no? Y ahí es donde se va el 80% de la multa. Otro importe importante también está en el activo fijo, en el valor del activo fijo es muy curioso porque
Todas las empresas saben que cuando nos visita la autoridad van a ir a piso y nos van a pedir los pedimentos de las máquinas. Y de verdad, a todas las empresas que yo visito y les pido hacer una revisión en el piso, hago una muestra súper sencilla y no tienen etiquetas, no las tienen claramente identificadas. O sea, son contadas con una mano las que más o menos tienen un control de clic. Entonces, siguen siendo, fíjense, al final siguen siendo datos, ¿no? Porque lo que está haciendo falta en estas máquinas es señalar el dato de los pedimentos o de las facturas de importación con las que se importa esa máquina. Y bueno, el 6% de las multas están localizadas en datos incorrectos. Y todas las demás que ya no les puse valores, están en diferentes, ahora sí que en diferentes conceptos, ¿no? Esto quiere decir que la autoridad ahorita le está dando muchísima más importancia, porque además, pues es la gallina de los huevos de oro. Todo el mundo sabe que es muy difícil tener el sistema de control de inventarios correcto, entonces para la autoridad lo más fácil es llegar y decirle, dame tus descargas, dame tu inventario físico, ¿ok? Y empieza así, ahora sí que a limpiarse los bigotes, porque ya sabe que va a haber una multa grande, ¿no? Bueno, entonces, ahorita les decía que nosotros somos un departamento maquilador, ¿no? O sea, somos maquiladores de información. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a evaluar cuál es el papel que juega la información para nosotros. ¿Cómo la información se convierte en el área de comercio exterior en tu materia prima? Después hay que empezar a evaluar cómo intervienen los sistemas, porque estamos hablando de que la información en un ámbito de trabajo puede ser muy ambiguo. ¿De dónde la agarro? ¿Cuáles deben ser mis fuentes? ¿Cuáles son los sistemas con los que interactúo? ¿Y de dónde debo de tomar el dato correcto? ¿No? Entonces ahí tienes que empezar a poner en un mapa cuáles son los sistemas con los que estás teniendo tu interacción. Aquí estoy poniendo el ERP, bueno, es indispensable, ¿no? O sea, no va a haber anexo 24 que pueda ser independiente de un ERP. ¿Cuáles son, bueno, como decía ahorita, cuáles son las fuentes de la información? Aquí tenemos que empezar a evaluar cuáles son los datos que vamos a poder tomar o que debemos tomar del proveedor, cuál es de la temporal, cuál es el transportista. Y bueno, identificar también cuál es el peor enemigo. Y definitivamente el peor enemigo de nuestro departamento es la manipulación de la información manual. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, bueno, aquí les quise poner a manera visual para que ustedes puedan ver cuáles son todas las obligaciones que recaen en un sistema de control de inventarios o en ISO 24. Para que hagamos conciencia de que la administración correcta, la alimentación correcta de estos datos de los que hemos venido platicando, en la función o en el sentido de que tengamos esta información de calidad, vamos a poder demostrar todas estas obligaciones de mejor manera. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues la legal estancia, los impuestos al comercio exterior, regulaciones y restricciones no arancelarias, anexo 31, pues ni qué decir, ¿no? O sea, simplemente no existe un anexo 31, sino un anexo 24, aunque sabemos que tienen sus bemoles y sus diferencias, están estrechamente relacionados. Las preferencias arancelarias, el retorno de la mercancía y dentro de la temporalidad, aquí es muy importante estar controlando temporalidades. Al final todos los reportes deberían de estar saliendo del sistema de control de inventarios, clasificación arancelaria, valor en aduanas, firmaquila, la propia obligación de contar con un sistema de control de inventarios, manejo de desperdicio, etc. Aquí les puse simplemente las que son inalienables, ¿no? Las que no se pueden separar o no deberían, ¿no? O sea, si estuviéramos tomándolas de otra fuente de información, podrían ser muy cuestionables. En estas dos gráficas, se las puse ahora sí como a manera de ejemplo para que ustedes lo puedan hacer en casa. Si recuerdan, hablábamos en un principio de las dos funciones del área. Una operativa que es el miedo que le tenemos a que la mercancía no cruce, separe piso de producción, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se relaciona a la función operativa como un cliente interno de la empresa. Y aquí tenemos importaciones y exportaciones. Aquí es donde vale la pena empezar a poner en blanco y negro, a plasmar en un mapa cuáles son y con quién estamos teniendo interacción,
qué información se alimenta hacia el anexo 24 y qué información emana del anexo 24 y que empecemos a cuestionar si son las fuentes correctas y si estamos emitiendo la información de donde se debe emitir y tomando la información de donde se debe emitir para que después podamos ir al paso de ver cuál podemos automatizar, ¿de acuerdo? Aquí es el mismo pensamiento, nada más que desde el punto de vista de comercio exterior, de cumplimiento aduanero, perdón. El sistema de control de inventarios tiene interacción con el Data Stage, con el módulo del SIG, con el RP, con el USEM. ¿Para qué? Pues para diferentes funciones, ¿no? Distinguir mercancías nacionales de extranjeras, el control de activo fijo, demostrar plazos de permanencia y factores de consumo, anexos 31, pagos de origen, reglas de origen, etcétera, ¿no? O sea, aquí realmente se los puse a manera de ejemplo y de hecho es un desglose real de una empresa que hicimos, ¿no? Incluso este es un mapa completo de cómo es el flujo de la información de entrada y cómo es el flujo de información de salida. Muy bien, bueno, entonces hasta aquí nos queda claro que en esta doble función que tenemos, estamos entre la espada y la pared. Porque por un lado necesitamos que todo suceda rápido, o sea, no podemos estar demorando la mercancía en la aduana. Y por el otro lado necesitamos que sea de manera precisa. Perdón, como que alguien iba a comentar algo, adelante. Se arrepintieron. Bueno, pero si quieren, de hecho me encantaría, quien quiera interrumpir, opinar o complementar, estaría fabuloso. Entonces, todo tiene que suceder rápido, de manera precisa, y el descuidar el dato en la información representa multas importantes al momento del despacho posteriores, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta es una de las partes clave y es a donde quería llegar. Y me traje un ejemplo de un caso real en donde implementamos interfaces y robots. Ahorita me imagino que muchos de ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué es eso de los robots? Pero lo voy a dejar para 2 slides más para mantener un poquito más el misterio. Este es un flujo de información real de una operación en donde hicimos todo el tracking de dónde arranca una operación de importación y cómo va siguiendo el camino y cuántas capturas tienen antes de ser procesada toda la factura completa, ¿no? Y hicimos un cálculo de horas. Entonces, fíjense, aquí en este ejemplo, esta empresa emite la orden de compra en el ERP, la manda al proveedor. Aduanas recibe notificación del broker normalmente de que ya tiene la mercancía y le manda un PDF y le dice, mira, aquí te va. Se lo manda a algunos, no me lo van a creer, pero hasta por fax. Bueno, en este caso, bueno, sí lo mandan escaneado y le mandan el PDF. Mira, esta es la mercancía que me llegó y es la que está disponible para cruzar. Entonces, Aduanas recibe ese PDF y lo captura. Primer error. Ahí ya tiene errores. Y fíjense, aquí estuvo muy simpático porque en esta revisión en concreto, tenían 5 personas en importación. Entonces, fuimos y revisamos con las 5 personas de manera independiente de dónde tomaban los datos. Entonces, un dato tan sencillo como, oye, ¿de dónde tomas el costo de la materia prima que vas a importar? Al primer entrevistado nos dijo que el mismo packing list. El segundo nos dijo que de un listado que le mandaba finanzas. El tercero nos dijo que no se sentía seguro de ninguno de los dos, entonces que mejor se metía a la página del proveedor. El cuarto nos dijo que se metía al sistema de control de inventarios y el quinto nos dijo que se metía al ERP. ¿Saben cuál fue la conclusión? Un mismo número de parte fue importado en una ocasión con $1 y en otra ocasión con $10,000 de costo unitario. ¿Por qué? Porque hay muchísima manipulación manual. Porque todo el mundo toma criterios diferentes. Y lo más curioso es que la empresa decía tener procedimientos establecidos. Digo, yo sé que este es un caso extremo, pero lo más curioso es que después de la revisión se volvió a repetir y volvieron a tener un pedimento por no sé cuántos millones de dólares porque igual volvieron a multiplicar el costo unitario de manera incorrecta. Pero yo sé que los que me están escuchando saben que no estoy inventando el ejemplo.
esto que les estoy platicando es más común de lo que quisiéramos. Y a lo mejor ahorita están diciendo, bueno, el costo nosotros sí lo tenemos muy estandarizado y siempre lo ponemos en el catálogo. ¿Y qué tal la unidad de medida? O sea, la unidad de medida, créanme, en todas las reconstrucciones, no les quiero contar cuántas reconstrucciones he hecho porque van a calcular la edad y la experiencia, pero son muchísimas y en todas, no ha habido excepción, en todas sucede que un mismo número de parte, en un tramo de 5 años que hacemos reconstrucciones, siempre tenemos más de 100 números de parte en una empresa por medio de 2, 3 mil números de parte. El 10-15% de sus mercancías fueron importadas con más de una unidad de medida. El 10-15% de sus mercancías fueron importadas con más de una fracción arancelaria. Y ya ni digamos del valor unitario. Entonces, ¿qué es lo que está arrojando todo esto? Es basura de la información. Entonces, ¿cómo queremos tener un sistema de control de inventarios que nos arroje descargas razonables si no estamos alimentando información correcta? Este tema de las unidades de medida es un boomerang, créanme, porque la fracción arancelaria nos la van a multar en el momento del PAMA, en el momento que nos revisen y hasta nos vuelven a realizar un PAMA. Pero si salimos en verde y no tenemos una revisión, la unidad de medida puede llegar a ser un tormento. Tengo un caso de una empresa que importaba cerraduras de metal en barriles, en piezas y en metros. Entonces, en un barril, yo no sé por qué la gente aduanal decidió declarar un barril, resulta que venían miles y miles de piezas. Entonces, cuando esta empresa descargaba una pieza, pues descargaba el barril completo y obviamente cuando sacabas el costo de su producto terminado era una cosa tremenda. Entonces, créanme, son cosas tan sencillas que la unidad de medida se puede convertir en un error millonario. Entonces, bueno, no me quiero ya atorar mucho en esa parte porque van a pensar que es regaño. Me voy a ir a la parte de, ya que aduanas capturó la información, la utiliza la captura en su sistema de control de inventarios y de ahí hace una factura que también la mandaba PDF al agente aduanal. El agente aduanal la volvía a capturar y volvía a cometer errores de dedo, ¿no? Porque eso es muy común, sobre todo con mucho volumen. Aduanas recibía el pedimento por forma, lo compara contra el catálogo para revisar las preferencias arancelarias, lo hace el usuario, envía los cambios al agente aduanal, el agente aduanal hace los cambios y paga el pedimento, que lo hace el documentador. Aduanas recibe el TXT y carga. ¿Cuál es el TXT? Bueno, cuando el agente aduanal ya pagó el pedimento, genera un archivo TXT y lo mandaba al usuario. Y este usuario lo cargaba en su sistema y al final lo comparaba con un data stage y se hacía el comparativo, ¿no? Al final del mes. Bueno, en este procedimiento, cuando hicimos el comparativo contra data stage, aún con que se enviaba el TXT, la empresa seguía manejando una discrepancia del 30% contra la información del data stage. Y aún así, a veces, aunque la información del data stage estaba correcta, estaba incorrecta hacia adentro. ¿A qué me refiero? ¿No? Ya vi, Luis, ahorita te doy la palabra, no nos voy a explicar este ejemplo. En este caso de los barriles, si tú comparabas el data stage y decía 15 barriles y fríamente le haces un lookup contra tu base de datos, dice 15 barriles, salió bien, todo perfecto y seguían para adelante. Pero hay veces que el análisis hacia adentro y el comparar contra tus catálogos es lo que no estaba sucediendo, ¿no? Sí, Luis, adelante. Nat, si quieres ahorita que terminemos las preguntas y respuestas, si quieres síguele y ahorita al final dejamos preguntas y respuestas. Ya le di acceso también a Luis para que pueda hablar. Perfecto, ok. Entonces, bueno, este flujo que hicimos y que implementamos en esta empresa, fíjense qué diferencia. Aquí implementamos robots e interfaces y el procedimiento se fue de 6 horas a 1 hora. Y aquí lo interesante es que, si se dan cuenta, en el procedimiento anterior el usuario participa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces, 10 veces. En este procedimiento el usuario solamente participa una vez. Y lo que sucede es lo siguiente. La información se recibe directamente del ERP a través de interfase.
se reciben órdenes de compra en anexo 24. Aduanas recibe la notificación del broker con las POs que tiene ya listas para cruzar a través de un FTP, lo notifica. El usuario aquí es el que toma la decisión en base a lo que tenga con producción o con materiales, decide qué es lo que va a cruzar y esa información ya no la tiene que capturar, ya existe en el sistema de control de inventarios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el usuario? Únicamente va a palomear o incluso el robot lo puede hacer cuando se le indica las facturas. El robot puede hacer la carga de esta información, se genera la factura pro forma asignando pedimento consolidado por el RPA y ya el resto de la información la realiza el robot, el resto de los pasos, ¿no? Enviar la factura al agente aduanal, se recibe el pedimento pro forma y se carga, se envían los cambios al agente aduanal. Aquí también participa el usuario porque al final el robot, ahorita lo vamos a explicar, pero el robot puede hacer cualquier función que hace un usuario, pero lo importante es que las tomas de decisiones sí las realice el usuario. Se recibe el pedimento TXT, se carga en el anexo 24 y se recibe el data stage. ¿Cuál fue la diferencia de errores en este procedimiento con data stage? Se redujo a un 2%. O sea, de tener una discrepancia de un 30%, se redujo la diferencia de data stage contra base de datos a un 2%. Y son ajustes que todavía se tienen que seguir trabajando. Y obviamente, en tiempo por usuario, pues de 6 horas a 1 es muchísima diferencia. Entonces, bueno, aquí cuando hablamos de inteligencia, bueno, de RPAs, y tenemos que tener siempre presente que los RPAs van de la mano con un Business Process Management, porque no pueden existir robots si no tenemos procedimientos, porque los robots van a seguir el procedimiento que nosotros le indiquemos. Entonces va a ser indispensable que si estamos pensando en hacer una implementación de robots o hacer implementación de interfaces, que tengamos muy claros los procedimientos y que estén establecidos con todas las vertientes y pues las diferentes caminos que puede tener, ¿no? Identificar las fuentes y los flujos de información, establecer las variables y las desviaciones, que era lo que les comentaba ahorita, e identificar las más representativas en volumen y poca variación. Ok. Si ustedes le dan una investigada a lo que son los RPAs en general, en las aplicaciones de los RPAs, van a ver que su mayor éxito es en todas aquellas tareas de mucho volumen y de mucha repetición, generalmente son los que van generando cuellos de botella. Ahí es donde vale la pena aplicar los robots, porque son tareas repetitivas que no tiene caso, o sea, a un ser humano una tarea repetitiva termina cansándole los ojos y la mente, a un robot no. Y el robot lo dejas trabajando 24/7, ¿no? Bueno, los beneficios es que RPAs, yo me quedé con el nombre RPAs, es en inglés, pero la automatización robótica de procesos, que es en español, eso es el uso de un software. Aquí les voy a platicar un poquito más. Habrá quien no esté relacionado con los robots. Estos robots se programan en plataformas como UiPath o en web, o sea, hay diferentes plataformas que al final, porque lo que me imagino que ustedes van a tener la curiosidad es, bueno, ¿qué puede hacer un robot? El robot puede hacer exactamente lo mismo que hace un usuario. Puede abrir un Excel, teclear una contraseña, cargar unos archivos, enviar el resultado, volver a cargar un Excel, enviarlo por correo, mandar 80,000 correos. Todo eso lo puede hacer un robot. Dice, los robots generalmente llevan a cabo procesos con reglas predefinidas que no involucran la evaluación de alternativas para la toma de decisiones. Obviamente, hay decisiones que no las va a poder tomar un robot y hay decisiones que sí. Cuando tú tienes, por ejemplo, un número de parte que tienes establecido, mira, si tengo certificado de origen voy a usar TL, si no tengo voy a usar PROSEC, si no tengo me voy a la regla general o la tarifa general y bueno, si no tiene, ya no hay más, ¿no?
si tú tienes ese tipo de situaciones muy claramente definidas que no requieren la involucración, el involucramiento de un usuario, hay tareas que puedes dejar predefinidas para que un robot las pueda decidir. Las que no, pues definitivamente tienen que estar revisadas y evaluadas por el usuario, ¿no? El robot, bueno, tiene un gran potencial de ahorro en tiempo, en procesos y reglas predefinidas que involucran el uso de varias aplicaciones. Esto es muy importante porque el robot interactúa. O sea, el robot puede interactuar con un sistema de control de inventarios, puede interactuar con un Excel, puede interactuar con diferentes tipos de software. Ojo, esto me parece importante mencionarlo. Muchos de los que están aquí sabrán que SAP y Oracle son las plataformas, los ERPs más comunes. Es muy difícil que el personal de IT permita que un robot se meta a interactuar con SAP. Honestamente, creo que estamos a muchos años de poder ver eso, pero lo que sí se puede hacer es que la información que tenemos que tomar de SAP nos la traigamos por una interfase y que el robot únicamente interactúe en lo que haría un usuario. ¿Qué consideraciones debemos de tomar? Bueno, definitivamente hay que definir qué es lo que sí puede y no puede hacer una interfase o un robot. Serán algunos casos y excepciones que no se pueden automatizar. Otra cosa, bueno, esto más una consideración más bien positiva, la ventaja de un robot es que puede trabajar día y noche para maximizar las actividades y lo mejor es ver los procesos de uno o varios equipos y centralizarlos en los robots. Por ejemplo, veíamos uno de los casos, ahorita los robots, como les comentaba, en las áreas en donde están más integradas son en finanzas, y veíamos que los pagos provisionales, por ejemplo, que de 35 entidades las hacían 10 personas por separado. Aquí, con la aplicación de un robot, de un solo robot, se pudo concentrar en una sola locación, ¿no? Bueno, las interfaces, seguramente están más familiarizados. El objetivo de las interfaces es que nos podamos traer la información de los ERPs al sistema de control de inventarios de la manera más expedita. Es decir, en cuanto aparezca un cambio en el ERP, que nos lo podamos traer al sistema, como les decía, y bueno, ya a quien le interese lo podemos ver de manera más concreta. Se hace generalmente por extracciones de información del ERP más que una introducción. Eso es muy difícil que suceda, pero ya, de hecho, nosotros tenemos muchos años trabajando con las interfaces de SAP, Oracle, GD Edwards, entre otros, en donde la extracción de información resulta muy, pues, una vez establecida, es un camino andado, ¿no? No quiero decir fácil porque me van a decir, ay, me costó mucho trabajo. Pues sí, pues costó trabajo una sola vez. Bueno, al final, ¿cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor de la implementación de interfaces y robots. Y esta parte quiero que quede muy clara. Al final, todo lo que estamos manejando son datos. Si podemos reducir la manipulación y la interacción humana en los datos, vamos a tener un mejor resultado. Si se me permite usar el término de inmaculado, podríamos decir que la información que menos se toque en todo el proceso es la que mejor va a llegar a su destino final, ¿no? Entonces, las partes clave en implementaciones de interfaces y robots van a ser las fuentes de información, los procesos definidos, la decisión de en dónde establecer un robot, y el resultado va a ser que vamos a tener usuarios con más tiempo para poder tomar decisiones, para poder estar a cargo de, pues, actualizaciones de comercio exterior. O sea, sabemos, no es secreto de nadie, que la mayoría de las empresas de comercio exterior están saturadas de operaciones y que les queda muy poco tiempo para el cumplimiento. Bueno, la idea es que podamos quitarnos todo lo que es talacha, la podamos automatizar para que tengamos usuarios libres con mentes abiertas
a poder administrar y generar un departamento ahora sí de planeación y no de reacción. Y bueno, obviamente también tener presente que todo esto nos va a permitir tener un mejor cumplimiento de controles internos, ¿no? Bueno, pues yo sé que es una embarradita del tema. Me fui lo más rápido posible porque sabía que era mucho el contenido y porque sé que pueden haber preguntas, pero ahora sí estoy abierta a si hubieran preguntas o algún punto que les gustaría que ahondemos más. Gracias, Nat. Pues fíjate que la verdad tienes mucha razón. O sea, yo creo que cuando manipulamos o cuando el humano, ¿no? Pone las manitas es cuando existen los errores, ¿no? Aquí me preguntan, ¿cómo puede iniciar el proceso de implementación de la parte de robótica en una empresa maquiladora? Ok. El primer paso, y de hecho yo con mucho gusto les dejo mis datos, y es sin costo, al final no es el objetivo. El primer paso es revisar procesos. O sea, es imposible, no podemos pensar en una implementación de robots si no hay un Business Process Management del Departamento de Comercio Exterior. O sea, tenemos que tener muy claros los procesos, los flujos, las fuentes de información e irlos aterrizando en mapas que nos den claridad de cuáles son los procesos que podemos automatizar. Incluso van a haber tareas que se eliminen, ¿no? Entonces, de hecho, casi que les diría que este slide, la fuente de información y los procesos predefinidos son los que nos van a dar la respuesta de sí o no podemos implementar robots e interfaces, dónde y cómo. Espero estar respondiendo la pregunta. Ok, no, aquí tenemos como comentarios que excelente presentación, ¿no? Dejaste mudos yo creo que algunos, pero no sé si hay manera de que nos puedas platicar un poquito con tu experiencia. ¿Dónde has visto los mejores, o sea, los vicios más comunes en las empresas? Y de estos, ¿qué se puede atacar con la parte robótica? Ya mencionaste algunos. Sí, mira, la verdad es que yo te puedo decir con la experiencia que tengo que la mayoría, por no decir todas las reconstrucciones de inventarios, que además resultan carísimas para las empresas, tienen estos principales talones de Aquiles. Uno, unidades de medida. Y ahí les va. Unidad de medida de entrada, unidad de medida del catálogo, unidad de medida del ERP y unidad de medida del consumo del BOM. Si no las tenemos homologadas, no vamos a tener un buen resultado. Entonces, ahora sí que como consejo les diría, paso número 1, revisen cómo están sus unidades de medida. Cómo están requeridas en el BOM, cómo están en el ERP, porque muchas veces que las consultas en el ERP te sale una unidad de medida, pero a la hora que bajas el BOM, aparece otra. Ahí también vamos a necesitar muchísima ayuda de materiales, ¿no? Porque sí necesitamos tener definida, la materia prima debe ser consumida en una unidad de medida. Y van a ver aquí algunos de materiales que me digan, ay, por favor, eso no se puede. Ok, denme un factor de conversión. Pero sí tenemos que tener claridad. Yo lo que utilizo, y se los doy como consejo, necesitamos una columna vertebral. La columna vertebral puede ser el catálogo del mismo sistema de control de inventarios y de ahí partes. Entonces, si tú tienes en el catálogo de sistema de control de inventario libras y acá tienes, en la importación tienes kilos y en el ERP tienes piezas, con que tengas claro que en el catálogo de materia prima el factor de conversión hacia la importación va a ser tal y hacia el ERP va a ser tal, con eso la libras, pero sí necesita estar estandarizado. Lo ideal, obviamente, sería que tuvieras una sola, ¿no? Eso es lo ideal, eso es el deber ser, la teoría. Bien, y la siguiente, ahora sí que punto vulnerable de esto es que el mejor error, o bueno, eso de mejor error estuvo perfectamente mal dicho. el error más común. El más grave
El más grave que pueden ustedes tener es pensar, el que piense que el star cuadrado contra el data stage ya están del otro lado y ya están salvados, no es verdad. Si tienes errores en las unidades de medida, puedes estar cuadrado contra el data stage y sigues estando mal. O sea, claro que es un buen principio, pero aún todavía después de estar cuadrado contra el data stage tienes otros pasos más que dar. Sí, sí. Y bueno, Nat, pues no me queda más que agradecerte de parte de toda la comunidad de Hagamos un Trueque. La verdad nos dejaste atónitos con mucha la información. Yo creo que les diste muchas ideas a muchas empresas que se conectan aquí de cómo pueden optimizar su operación. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a la maestra Natalia Besanilla por hacer un trueque en la plática virtual con el tema ¿Por qué usar robots en el comercio exterior? El día 9 de agosto del 2021. Felicidades, Nat. Muchas gracias. Fue un gusto.